Hola a todos, jóvenes. Arquitecto Giovanni Moreno. ¿Cómo se llama su despacho? Giovanni Moreno Arquitectos, ahora mucho Giovanni gusto. Moreno Arquitectos. Es un gustazo estar por acá, perdidos en Colombia. Muchas gracias por venir. Encantados. Fíjense qué belleza de lugar. Muchas gracias. ¿Dónde nos encontramos, arquitecto? Estamos en Tenjo, Cundinamarca. Esto es más o menos a unos 25 minutos de Bogotá, a una altura de 2.540 metros más o menos, un clima frío, templadito. Ya. Excelente. ¿Y qué hay detrás de esta puerta? Bueno, esta casa se llama la Casa de los Años Maravillosos. Esto empieza, la clienta me llama y me dice que quiere una casa de campo que no sea muy moderna, pero que tampoco tenga mucho estilo campesino. Entonces la idea es comenzar a trabajar como en ese concepto. Y bienvenidos, por favor. La Casa de los Años Maravillosos. Qué belleza. Entonces, al estar ubicados en Tenjo, Tenjo es una arquitectura pues muy tradicional de patios centrales. ¿Qué queríamos rescatar con la arquitectura? Queríamos recoger esa arquitectura del patio, queríamos reinterpretarla y reinterpretar los colores, reinterpretar la tierra, los muros gruesos. Se hace mucha arquitectura en adobe, arquitectura en tierra, en tapia pisada. Este muro inicialmente estaba conceptualizado como una tapia pisada, pero pues en el trabajo diario se fue cambiando y se fue modificando. Guardamos el color, guardamos la textura y los ladrillos, al final utilizamos un ladrillo ecológico que también estaba destinado a ser un adobe. Entonces, pues al final digamos que guardamos, ¿qué queríamos rescatar? La esencia de Tenjo, de patios, de color, de textura. Qué belleza, ¿eh? Y al final, ¿cómo logras ese acabado que parece tierra? Un pañete, pero el pañete se le hace, es decir, es un bloque común y corriente tradicional con un repello que llaman o un pañete, y al final es con trapo que le vamos dando como ¿En serio? un Con trapo. tratamiento, sí, con trapo. Y aquí la buena Mafalda sentadita. Un detalle del cliente que le encanta Mafalda. Saludos a mi tía Ella que le encanta Mafalda también. Qué hermosa textura, ¿eh? Me gustó mucho. Me Y con recuerda este, también esta arquitectura del norte de México, de los indios de Paquimé, una arquitectura pues que se le conoce como la de Nuevo México. sí, esa es una arquitectura, digamos que yo creo que es muy colonial, ¿no? Si tú Ajá. miras la arquitectura de la región, es una arquitectura al principio de muros gruesos, precisamente por el clima, para guardar el calor, una masa térmica grande. Entonces, esto es como la reinterpretación de esos vanos y de ese muro grueso y de eso que aparece detrás de la casa, ¿no? Como después de pasar por ese muro grueso que nos vamos a encontrar. Entonces, es como una forma de apartarnos un poco y de aprovechamiento del lote, que ahora también te vas a dar cuenta cómo lo aprovechamos y cómo es el tema de la implantación, que también pues tiene su razón de ser por el tema bioclimático. ¿Qué dimensiones tiene el lote? 3.000 metros. 3000. Buenísimo. Y hace ratito me estabas mostrando cómo arrancas. Me encantaría que nos compartas esos bocetos para que aparezcan en el video y que pueda ver las personas cómo inicia tu conceptualización, cómo arranca la primera línea de este proyecto. Bueno, la primera línea del proyecto arranca con varias cosas. Primero, cuando me llama y me dice quiero una casa de este tipo, o sea, ella quería algo claro. Segundo, el lugar. ¿Qué me habla a mí Tenjo? Me habla de lo típico. Eso es un pueblo cerca de Bogotá. Entonces, la primera es una reinterpretación de esa arquitectura del lugar. ¿Qué es lo más importante de la arquitectura de Tenjo? De esa arquitectura, los patios interiores. Entonces, nosotros quisimos hacer una reinterpretación de los patios interiores, por un lado. Por otro lado, viene la zonificación, es decir, los criterios de implantación. Y lo primero que tenemos en cuenta, pues obviamente el poniente, lo vemos allá a mano derecha. Entonces, las habitaciones las ubicamos hacia el poniente con el fin de que las habitaciones estén calientes por la tarde, de que el sol caliente los muros, Ah, y por la noche, y las camas las pusimos exactamente detrás de los muros con el fin de que esas camas se calentaran por la noche, entonces la térmica del lugar. Otro criterio de implantación fue haber levantado toda la casa, si tú te das cuenta, está levantada por un zócalo, para generar también, levantamos la casa aislándola del suelo, y ahí generamos una capa térmica al interior que hace que pues, el calorcito no pase, que se genera un calor al interior de la casa. El frío y la humedad de la tierra no sube. más bien, ya entendí, ya entendí. Entonces, ¿qué quisimos hacer con la implantación? Queremos apropiación del lugar. Entonces son varios criterios, no solamente es un criterio, son varios. Está la cliente, está el lugar, está la ubicación geográfica y está el clima. Entonces el clima nos habla de unos materiales, el lugar nos habla de unos materiales, la clienta nos habla de unos gustos y de un programa
específico de tantas habitaciones, de tanta área. Entonces, es una mezcla de la información donde al final se va desarrollando y a través de diferentes ejercicios de composición, pues se van tomando, pero hay unas directrices claras con respecto, lo que te decía, por lo menos a la soleación. Con respecto a la apropiación del paisaje, lo que queríamos era cómo integramos el paisaje dentro de la casa, porque muchas veces tenemos un lote grande, pero hacemos fachadas por los cuatro lados donde realmente la vida del interior no se va a estar, no va a ser una relación con el exterior. Aquí queríamos lo contrario, queríamos que siempre estuviéramos afuera, era entre comillas, Pues vamos hacia afuera, pero pero adentro. adentro. Entonces, bueno, nos recibe aquí como una gran puerta después de este muro. Me llama mucho la atención ese vano. Ese vano nos cuenta cosas, ¿verdad? Claro, ese vano es una entrada de servicio, pero también nos habla como de esa otra parte, esa otra entrada de la casa. La casa, si entramos por aquí, aquí hay otra puerta Están que también curiosos nos lleva todos. a un corredor, por donde este corredor, en caso de que tengamos algunas cosas por hacer por allá, pues aquí también podemos recorrer. Ah, Como qué una sorpresa detrás bonito. de esto. Yo a esto le llamo muro pantalla. Es, Qué es bonito. correcto, correcto. Entonces, es un muy buen acceso de servicio, porque nos lleva a un lugar cercano al acceso principal. De una vez, claro. ¿Qué Sí. madera es la puerta? Cedro, Cedro. Excelente. Bueno, adentro, jóvenes. bienvenido, por favor, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Qué belleza. Claro, ya entendí por qué decías que la casa se vive como si estuviera afuera. Exactamente, esa es la intención. O sea, tenemos un gran patio, terraza que se extiende desde el remate del centro de la casa. Y la estructura es de madera. La estructura es de madera, de pino y de zapán las vigas. Que Interesante. con su aislante y arriba pues tiene una teja de barro plana. Buenísimo. Platícanos un poco de los materiales. ¿Qué estamos viendo? Bueno, estamos viendo, un piso ¿cómo se llama? Un piso de ingeniería. Tenemos, bueno, todo está pañetado. Esto es pañete y pintura. Realmente son mampostería. Ajá. El 90% de la casa es mampostería. Algunos temas como esta viga son metálicos. Quisimos hacer como una CIPES, como trayendo un poco también el tema metálico que nos gustaba mucho. Tenemos esa decoración de aluminio que también la hace el cliente. Aluminio. Ok. Aluminio. ¿Y es una chimenea de gas o es Es de una leña? chimenea de gas. Ok. Es una chimenea de gas. Y queda todo el espacio integrado, sala, comedor, cocina. Todo este espacio, la idea es que siempre estemos como un ambiente social. ¿Qué buscábamos? Primero, que tener este gran espejo, este gran vitral acá, estos grandes vidrios trayendo el cielo al interior. Cuando volteamos a mirar a la derecha, estamos afuera. Y cuando volteamos a mirar a la izquierda, estamos afuera. Y miramos de frente. Entonces, la idea es que ese calor, que ese exterior, penetre totalmente en la casa todo el tiempo. Los Esa fue la remates, intención. ¿verdad? Remates verdes por todos lados. Remates verdes, esos son los patios de los que me refería, que ahora los vas a ver más, que son los patios que se generaron en el corredor de alcobas. Oye, la escalera sin barandal. Sin barandal, por ahora, porque se ha dejado así. Realmente esto es una viga metálica y se ancló, se soldó y después se pusieron los pasos de la madera. Excelente. Me gusta que no tenga barandal. Que se caiga. Pues cuando vamos bajando, mira cómo se abre el patio, cuando uno va por este corredor, pues eso es lo que está buscando como siempre, como la arquitectura, ¿no? Qué bonito. Estar siempre, tener que el punto focal sea la naturaleza. La profundidad, ¿verdad? Qué bonito patio, cómo se articula con ese muro del fondo, el andador con esa gravilla. Está muy, muy bonito. Vas cambiando con los estilos, ¿verdad? Es interesante cómo vas tejiendo, ¿no? Tejiendo el ladrillo, el material, la madera, la viga, el acero, porque también hay en la escultura, en distintos elementos, ¿verdad? Las lámparas, el hierro. Y a la vez también como que sea monocromático, es decir, tampoco es saltar entre colores, ¿no? Sí, Si seguimos te en es la una misma gama, gama. es decir, hay una diferencia de materiales, pero todos guardan como esa misma gama y esa misma estructura, tanto de color como de material. Y es una propuesta también de ustedes. Ustedes hacen el interiorismo. Yo hago interiorismo y nosotros hicimos interiorismo y la dueña también tiene mucho estilo y ayudó muchísimo con todo el tema de escogencia de mobiliario. La cocina, digamos que es un trabajo conjunto. Nosotros la diseñamos desde el estudio y ya después se van escogiendo materiales conjunto con el cliente. Interesante. ¿Qué Vamos tono es? revisando Es como un gris con un toque de café, si esto es ¿verdad? una melamina, sí, exactamente. Es que no queríamos tonos
como unos tonos tierra, pero tonos copé. Bueno. Taupé. Entonces, ¿cuál era la idea? La idea era los tonos tierras de la región. Digamos que nunca me salí como de la filosofía de la casa, Ujú. que guardara el estilo de Tenjo. Repito, muros, colores y texturas, con una arquitectura que recogiera como toda esa ideología de la región, pero llevarla como a un nivel contemporáneo. Claro. Me gusta el diseño de esta mesa, ¿verdad? Los bancos un poquito más arriba que la zona de trabajo, ¿no? De la estufa, que se produce ahí aceites que saltan y cosas. Creo que muy elegante, ¿no? Ese Correcto. ligero juego de Sí, la altura. a esto se le hizo harto trabajo hasta que por fin definimos que la barra iba así, o sea, pero se hicieron varias propuestas. Ah, claro, y aquí sin pata ni nada, ¿verdad? Flotando un poco. Y se comunica directamente. Ah, ya entendimos el acceso de servicio. Ujú. Ese está por acá. Interesante, ¿no? Muy cercanos, pero práctico, práctico. Porque ¿qué tenemos detrás? Aquí está, detrás de la cocina es todo el área de Claro, servicio. independizamos, ¿no? Entonces la zona de Ajá. servicio la dejamos acá. ¿Por qué? Porque era una zona del lote, digamos que era, entre comillas, menos privilegiada. Ajá. Entonces dejamos aquí la zona de la cena. Qué bonito ese hueco, ¿eh? Sí, siento que estoy en una cabaña también, ¿verdad? Tiene esta esencia la Como ese casa. sabor campesino. Ajá, sabor Sí, campesino. sí, eso fue lo que primero dijo la cliente. Digamos que tampoco me salí de ahí. Patio de ropas. Es que está muy bonito el techo de vidrio. Sí, sí, sí. Adelante. Gracias. Te prendo acá. Eso. Y a mano izquierda, pues una alcoba de servicio, también con Muy su bien baño. trabajado. Y el ladrillo, ¿verdad? Recuperas aquí el ladrillo. Claro, es un ladrillo ecológico, además que es un ladrillo que tiene un proceso distinto. Él no está quemado completamente, sino está secado natural. Ok. Qué bonito el cuarto, ¿eh? Me gustó. Aunque es compacto en ese sentido, creo que se siente muy cálido por el ladrillo, por los materiales. Muy bien. Muy práctico. Entonces, de este lado accedemos directamente hacia las cocheras, ¿verdad? O sea, Correcto, esta puerta nos lleva correcto. hacia los autos. Buenísimo. Y la terraza, pues que se extiende. Muy bonito con el comedor, ¿verdad? Exactamente. Es La el mismo intención módulo. es el mismo módulo. La intención es que nunca estemos adentro de la casa, estemos protegidos, que la Ujú. casa sea un resguardo, pero que la casa nos permita vivir todo el exterior, porque pues es un lote muy hermoso para dejarlo afuera con unas ventanas. La idea era cómo constantemente lo estamos metiendo. Por eso, por ejemplo, la intención de la inclinación de la cubierta. Claro. La intención es esa, es que cuando yo entre se me abra el paisaje arriba. Pero digamos las decisiones que se van tomando a medida que uno va diseñando. Excelente. Y es una L, ¿verdad? Empiezo a entender un poco la Es una planta. L, Ajá. realmente es como una T, porque hay una habitación que sale un poquitico en volumen que lo quise correr para darle, Ah, una para T. generar otro tema, Ajá. es más casi una L T, es una T corrida, digámoslo así. Excelente. ¿Qué dimensiones tiene aproximadamente esta pieza? Unos 8 metros de ancho. Esto tiene de aquí, si lo tomo desde acá, más o menos son 5 metros, pero si lo tomo desde acá, son casi 8 metros. ocho Si lo tomo metros, desde la ¿verdad? Desde entrada. el Y vidrio. tiene casi 11 metros de total de acá. Totales de sala, comedor, cocina. Ujú. Ok. Casi 11 12 metros. Sí, 12 metros es una muy buena medida para sala, comedor, cocina. Porque no es grande, no es Ajá. excesivo. Es decir, Exacto. que es la preocupación también, que cuando uno esté sentado, por ejemplo, en una sala, uno puede alcanzar el tinto, que la Exacto. conversación sea más cercana, Claro. que sea más hogareña, ¿no? No buscando como la desproporción. La desproporción, claro, porque si no, de repente ya quedan 2 metros entre el comedor, entre la barra, y así se siente todavía que la sala le dieron muy buen espacio y el comedor, fíjate, de 10 personas y queda muy, muy cómodo. Y la ventanilla y el jardín, pues también nos ayudan como a independizar un poco las áreas, ¿no? Aquí estamos con una vista distinta, aquí estamos con una vista distinta, aunque estemos en el mismo espacio. Claro, interesante. Ahora los recorridos. Hacia allá están las habitaciones. Por favor, se hacen las habitaciones. Entonces, ¿qué hicimos? Pues zona social, zona de servicios y zona privada. ¿Por qué las habitaciones hacia allá? Porque el sol pega por este lado. Entonces es el poniente. Que Claro. queríamos que todo el atardecer, entonces dentro de los criterios de implantación, ahí está el ejercicio de donde uno está graficando, que es lo que te Ujú. mostraba. Entonces ahí se genera
toda la parte de las habitaciones, que va a ser la parte que más necesita calor, porque de noche necesitamos calor en las habitaciones. Sí, es una zona fría. Eso no son zonas La frías. madera me dijiste que era de ingeniería. De ingeniería. Se siente muy bien, ¿eh? Muy buena calidad. Aparte la duela muy ancha. Sí, también como el tema más natural, madera. Mira, por ejemplo, el remate visual. Qué bonito. Cómo se separan las piezas. Aquí encontramos el baño social. Ah, este es el baño social con una banquita ahí de espera. Ujú. Bueno, Dándole como algo de independencia al baño, ¿no? Que no quedara tan de frente. buena luz mística. Y con su buena relación con el jardín, directamente. Fíjense qué bonito el mueble. Este es un detalle que vale la pena que anoten. Se le hace toda una base de hierro forjado, ¿verdad? Y ya la cubierta es de cuarzo. Esos detalles son los que hacen que tengan carácter de finca, Exacto. como un carácter más campestre que más contemporáneo. Ujú. Entonces, esa arquitectura que formalmente es una arquitectura contemporánea en líneas, Exacto. pero con una materialidad, digamos, con un poco más de sentido. Muy bonito. Aquí encontramos la primera habitación. Son 3 alcobas. Ah, ya entendí lo que decías, ¿verdad? El muro cabecero es poniente. Ujú, exactamente. Entonces, justo ahí es donde el calor está por las noches, entrando a la habitación. Excelente. Y además esta ventana es sur, ¿verdad? Entonces también recibe muy buena luz desde el lado. Exactamente. Y aquí ya no inclinas, ¿verdad? Ya la cubierta es plana. No inclino y es plana porque arriba la idea es dejarlo como una terraza mirador. Se hizo un ejercicio donde los techos eran inclinados, por eso el ejercicio de los perfiles de la cubierta con las montañas. Ok, Pero al final se decidió plano para una futura ampliación, pero más que todo de terrazas. ok, ok. Muy bonita la recámara. La proporción es como de un 350 por 450, ¿verdad? Realmente tiene 4,50 de aquí hasta donde empieza el baño. Ok. Estamos hablando de más o menos unos 4 metros de este espacio y acá son 3, bueno, en esta particular porque es el remate del corredor, Ajá. tenemos casi 4 metros de alcoba. Sí, ¿verdad? Con un baño más grande porque pues es el remate, entonces ella alcanza a coger, las otras se cortan por el corredor. Ok. Esta es recámara secundaria. Esa recámara secundaria, correcto. Ahí estamos. Muy bien. Muy amplios los baños, ¿eh? Mm, El diseño, fíjense también el diseño de las puertas de los baños, como si fuera de finca antigua, ¿verdad? correcto. La herrería. El detalle de la ventana hacia el patio, Ajá. pero con la privacidad pues, que necesito, ¿no? Buen ruido. Muy buen Sí, sí, sonido. sí. ¿Verdad? Como si estuviéramos abriendo Sí, la sí, sí, puerta sí, de la sí. abuela. Sí, muy chévere. Ok, muy bien. Y ese es un juego también de los plafones, ¿verdad? Exactamente, también. Para darle, digamos que se le dio el interiorismo como juego de luces también ahí. Los flotados de los muebles. Hola, jóvenes. ¿Cómo están? Qué bonito los muros. Y el closet quedó muy bien, ¿eh? Me encantó el trabajo que le diste a la madera. Claro, mira, mira, mira el trabajo que se le da y mira, por ejemplo, la forma, mira la iluminación que tiene por dentro. Ah, muy bonito. Súper bonito. Un detalle muy importante para cuando uno busca una iluminación tenue y agradable, también al interior hay que iluminar los closets porque muchas veces quedamos con la luz en la espalda, ¿no? Claro. No, quedó muy bien. Y realmente no requiere Y, vestidor. y también pues todo el tema de los cajones, De digamos que negro. haciendo la combinación de colores. Claro. Sí, trabaja también la casa, ¿verdad? Con los tonos oscuros, además de los tonos eh, Eh, arenas y cafés, queríamos más, tierras. queríamos combinarlo más que con el blanco, por ejemplo. Ajá, Si nos tocaba combinarlo con algo, no queríamos combinarlo con blanco. Queríamos claro. más bien con un negro. Sí, sí, sí. Por ejemplo, aquí en esta toma, ¿verdad? El negro, el café, el café de ladrillo, Correcto. el café del piso, el tapete. Me gusta. Me da una sensación muy cálida, muy, muy cálida. Allá y seguimos hacia los corredores, que es las otras habitaciones. Parece el ladrillo Mira el remate, por ejemplo, visual. y qué bonito espacio. Aquí el pasillo ya lo sentí un poquito más compacto, pero Claro, cómodo. varias razones. A ver, cuéntanos. Primero, los metros cuadrados de la casa. 250 no se pasa una línea. 250 metros. Sí, ¿En aunque no serio? parezca. No, parece 250 más una terraza de 90 metros, 96 metros.
Voy a sacar la regla, ¿eh? Entonces, ¿qué pasó? Ya sé que andas con eso. Entonces, sí. Entonces el corredor, al final, ¿qué pasa? Yo dije, chévere, chévere que es un comedor, un corredor, perdón, que te cause esto que sentiste, Sí, ¿cierto? Y entonces hay como si hay una sensación diferente, pero cuando tú llegas acá, crece. claro, entonces aquí es el show nuevamente. Qué bueno. Aquí vuelve y te entra el paisaje. Entonces es un recorrido que no es aburrido, que es largo, pero que será una experiencia. De noche lo que quería era que cuando la clienta, por ejemplo, si quisiera un tinto, saliera de noche y sintiera que está que está fuera de la casa, sin salir, a través de sus ventanales, piso techo. Qué bonita perspectiva esta, ¿eh? Sí, esto es muy bonito, sí. La verdad es que la intención se logró de los patios con la apertura del paisaje. Meterlo a la casa constantemente y después esta fue la solución que encontramos. Y reinterpretamos el patio. Uf, es una buena clase de arquitectura campestre, pero muy sofisticada, Y sin excesos. sin Si viste que no excesos. tiene excesos, es decir, Claro, esta claro, casa no tiene claro. sino ladrillo El ladrillo. y la madera. Ajá. Para de contar, unos temas metálicos, pero no es una casa que tú estemos enchapando, que encuentres un color, otro color en otra parte, no. La naturaleza es la que tiene que ser protagonista, o la que queríamos que fuera protagonista. La arquitectura se pone en el paisaje como sutilmente tratando de integrarlo. Y le va muy bien ahorita verla así con esta luz. Cuando me dijeron la hora, yo dije, esa es una hora perfecta, Es la hora perfecta, ¿eh? Últimamente estamos grabando casas con esta luz es la hora perfecta. y me encanta. Fíjense, esta recámara es un poquito más compacta, pero muy buen tamaño. O sea, si la cama mide 1,50, tendrá esto 3,60 de Esa tiene, muro a closet. De muro a closet, correcto, ¿verdad? Más o menos. correcto. Y en el otro sentido, como un 3,10, A esta punta quedó, aquí a este filo quedó 2,85. 2,85. ¿Por qué? Porque el corredor lo quisimos dejar de 1 metro, entonces o sea, son de 3 metros, pero quita de los 15 centímetros Claro. entonces por eso nos queda un poquito compacta, pero igual, al tener este patio, no se siente No, 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 cerrada. no. Y lograste los 250. Ya te empiezo a creer por qué. O sea, Claro, son estas medidas que realmente no te está sobrando, ¿verdad? no, Estás me tocó siendo hacer, muy, muy es el ejercicio que tocó hacer así a lápiz, claro. al centímetro, O sea, a ver, si te pregunto cuánto mide este baño de ancho, me lo vas a decir. 1,40, Eso. Sí, viste la 1,40 flash. película. Sí, 1,40. Sí, claro. Perfecto. Y en el otro sentido, 2,60. Tiene lo de la habitación, tiene 2,80. 2,85. Excelente. Y creo que deben de ahí apuntar muy bien los colores y los tonos porque hay Por una ejemplo, combinación, hay una buena combinación. por ejemplo, el detalle, eso se hizo a mano, en lavamanos. El lavamanos. Sí, porque Parece como de piel el de hijo toca víbora, acordeón, el ¿verdad? hijo es músico y toca, pues tenía temas de acordeón y eso es un sombrero volteado. Entonces se Oh, mandó a tallar como un sombrero volteado. está increíble, ¿eh? Una artesanía pura. El ruido que hace. Está genial. Parecen como fractales. Muy bien. Las duchas en la parte de arriba. Ujú. ¿Ustedes construyeron la casa? No, yo hago el 90% de lo que hacemos en la empresa es idea creativa. Y tenemos el equipo desarrollador. Entonces yo tengo un equipo desarrollador que hace toda la parte de planimetría y hay otro equipo que hace la parte constructiva. Digamos que sí hace parte de lo que ofrecemos, Ajá. pero mi oficio como arquitecto literal es la parte de idea creativa, donde El salen las ideas, anteproyecto. todo el anteproyecto hasta idea creativa. Ya después pasa un equipo desarrollador que lo tenemos dentro de la oficina, muchas veces es como un outsourcing que tenemos afuera para que Ajá. nos trabaje dependiendo de los proyectos. Pero el enfoque para lo que nos buscan principalmente es idea creativa, es decir, toda la parte de conceptualización del proyecto. Claro. Sí, ya el detallito de cómo va la cabecera y de qué material Yo y la dibujo mucho. ventana, qué línea o qué línea de ventanería. Eso ya lo haces en el ejecutivo. Lo hago ejecutivo, pero lo planteo a nivel de sketch y voy dejando rayones y digo ventanería tal, espejo, luces de piso. Y voy señalando todo en unos sketches a mano alzada, Ujú. que luego ya se pasa a un equipo de desarrollador, ya digamos que se lleva a desarrollo. ¿Qué es lo que hago yo? Unas visitas a la obra. Visitas Yo a sí la obra. vengo y reviso y digo, bueno, cómo va el tema, qué pasó acá, o la cliente, y hacemos unas visitas de obra. Sí hemos construido, y digamos que esta es una de las casas, de las pocas que no hemos construido, pero la mayoría las construimos, nos enfocamos mucho en la idea creativa. Es a lo que, mi especialidad y a lo que sigo empujándole. Claro, claro, claro.
Es que ahí es donde está realmente el corazón del proyecto. Es el alma, digo yo al Sí, final, sí, ¿no? sí. Es el alma de los proyectos. Yo le decía, yo fui profesor de arquitectura y yo le decía a los alumnos, el alma del proyecto es el que, y la información siempre está en el lugar. Entonces, Exactamente, ¿verdad? Es lo mismo que yo les digo, no hay hoja en blanco, no hay hoja en blanco. no hay hoja en Hay una blanco. cantidad de insumos. Ajá, Cuando tú me preguntas, ¿y cómo se hizo la casa? ¿Cuáles son los primeros rayones? No, no es uno solo, son varios. Está el lugar, está el clima, está el cliente, está el los presupuesto, metros los metros cuadrados. cuadrados, Sí, el sí, 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 programa de la sí. casa. Es decir, con todo eso, ahí sí ya hace uno. Aquí entramos a la alcoba principal. Qué profunda está, qué bonita se siente. Claro, que la amplitud que te genera ese ventanal de fondo. El remate, ¿verdad? El remate verde. No sé si he sido lo suficiente insistente, jóvenes, pero seguiré insistiendo. El mejor remate es el verde. El punto focal. Ahorita estamos viendo un punto focal, ¿verdad? Y a mí lo que más me gusta es ese arbolito que sale allá. Más que mi reflejo, más que cualquier otra cosa. Muy Y bonito el vestidor. Ahorita regresamos a él. Ah, caray, son como automáticas las son luces. automáticas las luces. Algunas no son automáticas, otras toca prenderlas. Es una luz ambiente, más la Ah, siguiente luz. yo estoy así haciéndole Sí, como sí, que se sí. prenda. Hay una, hay una luz ambiente. Parabrisa, libre parabrisa. Lo siento. Una luz ambiente y una luz general. Correcto. Me encanta la distribución del baño, ¿verdad? Los dos lavamanos de frente, te recibe el espejo. Regadera de lado a lado, súper amplia. Espacio para sus jabones, sus toallas al fondo. Ducha central. Ducha central. Es de las pocas regaderas que he visto que se abren con dos puertas. Mm, Interesante. Y el sanitario aquí, bien acomodado. Cuando entras no lo ves. Muy bien ventilado. Perfecto. Tienes espacio hasta para la toalla adentro de la regadera. Dos. Bonito detalle. Y otra vez el muro, ¿verdad? El muro de ladrillo. correcto. Esta es la parte romántica de la casa. Así, Este es el romanticismo que le da el lugar. Por eso el nombre de la casa también, Los Años Maravillosos, ¿no? sin duda. La caricatura, digo la caricatura, la serie de los Años Maravillosos, Es- la casa tenía ladrillo. Así. exactamente, es que eso era, y es de nuestra época. Sí, así es. Saludos a todos los que les tocó la bellísima serie de los Años Maravillosos. Con Kevin Arnold, la gran Winnie y Marilyn Manson. Tal cual. Ah, perdón que te apagué, estaba aprendiendo. Ah, pues esta recámara ya es de un tamaño Claro, ya tiene casi cinco, ujú, cinco algo, y muy tiene de generoso. ancho los mismos 4 metros de toda de todos los bloques. ¿Y aquí qué altura tenemos a las vigas? 260. 260 las A la vigas. parte, no, a las vigas serán 230, 25, 240 y arriba ya otros 20. Rectificamos ahí con tu láser. Sí, 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 porque yo sí a la parte del enduelado la siento como casi tres, pero bueno. Muy Casi bonito 3 el de pronto. interiorismo, ¿eh? Se siente todo muy bien integrado, La palabra también que tuvimos muy presente en todo el proceso es acogedor, ¿no? acogedor. Esa es una Sí, muy como buena la palabra palabra. acogedor, porque a veces hacemos casas muy modernas, muy contemporáneas, pero a veces no son tan acogedoras como quisiéramos. Ujú, Son más, no son tanto para el disfrute y el goce. En cambio, tú te acuestas acá de hablando de los criterios de implantación. ¿Por qué la habitación acá al final? Porque es el remate visual de todo el lote, donde tú tienes la vista y allá tenemos las montañas. Entonces, este remate visual es el que queríamos y por eso la habitación principal queda acá, claro. de remate. Qué buen lote, ¿eh? Sí, el lote también obviamente espectacular. O sea, el sitio, Espectacular. sí, el sitio divino, pues se prestaba para... Es decir, ahí cuando uno viene y ve el alma del proyecto, se sienta uno a hablar con el lote, que realmente es un diálogo. Es un diálogo que a veces dicen, pero como tan chistoso, no, es que uno sí dialoga con el lugar. ¿Cómo Claro. dialoga? Pues sintiéndolo. Sintiéndolo, entendiéndolo. Y había árboles. ¿Tuviste que hacer algún retiro de algún árbol en esta zona? Ningún árbol. Ningún árbol. Jesucristo. Esto se mantuvo completamente como estaba y lo contrario. Dejamos todo el aislamiento y todo el bosque, que yo digo el bosque, el bosque privado, lo dejamos ahí. Es que sí, es un bosque privado, ¿eh? Ujú. No, 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 qué belleza.
O sea, empiezas a entrar aquí al bosque. Uf, aquí jugar a las escondidas debe ser lo mejor. ¿no? Y acá están haciendo una huertica, tienen sus diferentes mesas, así hace fogata por las noches acá, ahí está el fogatero. Hijos. Y eso se hizo como un recorrido, pues, un sendero. Un sendero. Esto por las noches se ilumina, esas velas se iluminan por las noches. Romanticismo. Sí, esto está muy romántico. Es mucho romanticismo, exactamente esa es la casa, ¿no? Es una casa romántica. Se escuchan los gallos, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos en el campo. Los perros. Los perros y gallos. ¿Y cómo se eleva la casa otra vez, verdad? Lo que comentabas. Claro, hay una diferencia muy poquita, por acá, por este lado se puede ver mejor. Hay una diferencia muy mínima de nivel. Sí, es composición, tal cual lo es. El hermoso. Veo que en casi todas las casas hay perritos. Sí, 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 sí. Entonces imagínate acá pegando el sol toda la tarde, que es lo que buscábamos al final, ¿no? En esta fachada. Y de noche pues con la iluminación. Entonces lo que tú me decías de la altura, pues estamos en un clima frío, es un clima húmedo, y para mantener un confort térmico al interior, pues lo primero que hicimos fue levantar la casa, como estrategia bioclimática. Entonces levantemos la casa, lo hicimos con un casetón ecológico, utilizamos una viga perimetral, al interior vienen sus viguetas, su casetón, fundimos la placa encima y nos aislamos y eso le da un confort térmico porque genera una cámara de aire al interior. Esto es lo que yo llamo la reinterpretación del patio. Entonces es una forma de reinterpretar el patio porque no queríamos pues, hacer el patio central típico de una casa, sin embargo pues, con la L se buscó un poco eso, pero realmente aquí con estos patios interiores es donde se logra pues como el objetivo final. ¿Cómo traigo el patio central de la colonia a una arquitectura un poco más moderna? ¿Cómo lo reinterpretamos? En los 250 metros no está considerada la... No, son 96 metros de terraza exterior. Por normativa teníamos que tener 250 metros interior. Entonces hicimos una terraza exterior ya con un trabajo de amplitud. ¿Cuánto mide todo este aquí? 96 metros. Tienen 11 por 9. 99, 96 por... Pues parece un restaurante. Sí, es que los propietarios pues son muy sociales y hacen mucha reunión y les gusta hacer asados, reuniones. Están desde ya invitados. Aquí ya me he quedado un par de noches de celebración. Y si hace frío se cierra, ¿verdad? Pero realmente se pone un solo screen que es este, pero no es un cerramiento total. No, no es un cerramiento. Allá, que es la parte donde se cerra, pero no, eso es abierto. Sí. Vemos como que no perdía también el sentido de terraza, ¿no? ¿Y cuánto tiempo les lleva a ustedes el diseño de este proyecto? La idea creativa son más o menos de 3 a 4 meses. Mientras uno hace pues toda la investigación del lugar, ¿no? Entonces ahí donde tú ves los cortes, de dónde estamos ubicados, si uno coge en Google se va alejando, va mirando las montañas que está en Colombia, a qué altura estamos. Entonces todo ese trabajo y luego viene la parte de encontrarle el alma al proyecto. Entonces la idea del patio central no sale de una sola, sale de un trabajo, pero ponle que son más o menos 3, 4 meses de idea creativa y ya después viene el trabajo técnico, que el trabajo técnico es un trabajo más rápido porque ya pues están las soluciones ya así, sí, ya es un tema de más de dibujo técnico, ¿no? Y la obra son unas obras, por lo general, una casa de estas, esta en particular, 8 o 9 meses. Sí, no son más, por lo general más o menos es lo que nos gastamos más o menos. O sea, yo le calculo que un proyecto completo siempre nos hemos gastado, cuando me preguntan, un año. Digo yo al cliente, póngale un año. Ponga un año desde que nos contraten y vamos mirando temas de diseño y de composición. Y aproximadamente un costo por metro cuadrado. Bueno, de esta, por el tema de la madera, eh, es- sí, estamos hablando más o menos de 4 millones el metro.
4 millones, 3.500. 1.000, $1.000. sí. Excelente. Arquitecto, por favor, ¿cuáles son las redes sociales para que los puedan contactar? Giovanni Moreno Arquitectos en Instagram. Vamos a seguirlo y esperemos seguir conociendo más de su obra que realmente es muy, muy buena. Muchísimas gracias por la invitación, por aceptar la invitación. Ahora, Nati, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Hasta pronto, jóvenes. Nos dejamos pues, con el corazón del proyecto que es el patio. Contraten la idea creativa. Nosotros en Contraproyectos también trabajamos en idea creativa, nivel ante el proyecto. Hay que fomentar, hay que fomentar. El boceto a mano es 1.000 veces mejor que no tener el plan de trabajo de un proyecto. ¿Qué te parece? Adelante. Te veo atrás. Hola a los que se quedaron al final del video. Vamos a subir a la terraza, que es la parte de los miradores. Aquí vemos las montañas que nos separan de Bogotá, mira, los cerros. Teja de barro española, plana. La quisimos dejar aquí en el segundo piso. Y estas son unas terrazas donde se piensa dejar un spa a este lado. Al fondo es un estudio y terraza mirador. Aquí ya tenemos las instalaciones para un baño que viene a esta zona con los puntos eléctricos. Y aquí ya la vista es casi 360 grados. Muchas gracias. Esta es Tenjo, Cundinamarca, desde Colombia.